Hermanitos, muy buenos días, deseando que el Señor les esté bendiciendo y les esté animando a través de la prueba que estamos viviendo. El Señor esté animando en este camino con la palabra de su boca, esté alimentando nuestras almas. Vamos en el día del Señor a estudiar su palabra, pero antes vamos a poner este tiempo en sus manos con una oración. Luego cantaremos 2 himnos y continuaremos nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Acompáñenme a orar. Padre y Señor que estás en los cielos, damos gracias y alabanzas a tu nombre, porque en tus misericordias nos podemos regocijar, Señor. Nuestras vidas, Señor, dependen enteramente de tu mano generosa. Y cuando pensamos en ti, Señor, entendemos que solo podemos acercarnos a tu trono a través de Cristo nuestro Redentor, el que es digno de estar delante de ti. Señor, quisiéramos rogarte que en este día, a pesar de la pandemia y de las circunstancias difíciles, tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado, Señor, tu reino sea extendido, tu reino sea afianzado en cada corazón. Concédenos, Señor, un espíritu gozoso delante de ti en tu día, que las adversidades que componen este día no nos nublen el entendimiento para contemplar la hermosura de nuestro Dios, su benevolencia, su favor, su grandeza. Pedimos, Padre, que nos bendigas en este tiempo, que aunque no es un culto público, Señor, sí es un tiempo de estudio con cada familia en el hogar, Señor. Bendice a los hermanos, bendice a cada familia, Señor, que se congrega en este día para juntos como una familia estudiar la palabra de Dios y cantar a tu nombre. Concédele a cada hogar, Señor, tu bendición, tu favor, el entendimiento, Señor, de tu palabra. Abre su corazón y sus pensamientos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Acompáñanos hoy. Amén. Bien, hermanitos, ahí en sus casas les ruego que canten estos 2 himnos. Vamos a cantar estos 2 himnos. El hermano Saúl nos ayuda en esta parte. Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a empezar este tiempo de alabanza, primeramente con el Salmo 145. Les invito que canten desde sus lugares, desde sus hogares o de donde se encuentren. Alaben el nombre de nuestro Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y
Continuamos adorando a nuestro Señor y esta vez vamos a entonar el himno "Oh, qué amigo nos es Cristo". La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4, versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cantemos. Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, vive todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto pruebas nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Muy bien, hermanos, vamos a seguir estudiando entonces el libro de Apocalipsis. Acompáñenme a orar, roguémosle al Señor que Él abra nuestro entendimiento y nos dé la luz necesaria para entender su bendita palabra. Señor y Dios Todopoderoso, Padre, tus misericordias se han extendido para con nosotros y esta semana has cuidado de tu pueblo. Has preservado nuestra salud y nuestra vida, Señor, y estamos agradecidos por eso. Te ruego, Padre, que bendigas a la iglesia, donde quiera que esté, Señor, los hermanos en sus hogares, bendícelos allí y sobre todo bendícelos con tu palabra, que ellos puedan hoy recibir tu palabra con un corazón gozoso, con una mente entendida de tu buena voluntad. Abre nuestro entendimiento, Señor, asístenos por tu Espíritu, porque nuestra debilidad es grande, Señor, pero tu poder y la luz de tu Espíritu pueden ayudarnos, auxiliarnos a la hora de comprender tu bendita palabra. Concédenos un corazón dispuesto y una mente, Señor, decidida a aprender los dichos de tu boca. En el nombre de nuestro bendito Redentor oramos con acción de gracias. Amén. Muy bien, hermanitos. Vamos a empezar nuestro cuarto sermón sobre el libro de Apocalipsis. Hoy nos corresponde empezar el capítulo 2 y este capítulo y el que sigue
son los capítulos que tienen que ver con las cartas que son dirigidas de manera personal a las 7 iglesias de las que hablábamos el domingo anterior. Así que empieza diciendo el capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, hermanos. Esta carta empieza así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso, hermanos, era una ciudad muy importante en los tiempos del apóstol Juan. Allí estaba el templo de la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Diana era la diosa de la fertilidad y aquella ciudad practicaba la prostitución sagrada. Había una inclinación fuerte a los temas sexuales porque la diosa que se adoraba allí era principalmente la deidad de la fertilidad, así que hacían mucho hincapié en este tema sexual. Además, esta ciudad tenía un comercio muy fuerte y creciente. Era una ciudad políticamente muy estable. El fundador de la iglesia, hermanos, en Éfeso fue el apóstol Pablo. Allí estuvo por más de 3 años y allí también en Éfeso trabajó. Y además el apóstol Pablo envió allí a Timoteo. Este discípulo de Pablo ejerció su ministerio allí en la ciudad de Éfeso. En esa ciudad el apóstol Pablo le envió a Timoteo a esa ciudad las 2 cartas pastorales, la primera y la segunda carta a Timoteo que nosotros conocemos en nuestra Biblia, y además también le envió allí la carta a los Efesios. Así que esta era una iglesia importante, esta era una iglesia con buena enseñanza, esta era una iglesia bastante que había recibido bastante alimento. Esto debe decirnos, hermanos, 2 cosas. Por un lado, nosotros estamos viendo que esta ciudad estaba llena de paganismo, de idolatría, llena de vicios, de los vicios propios de la carne. Y por otro lado vemos que Dios estableció una iglesia allí. Así que esto nos debe decir a nosotros que para el Señor no hay cultura, ni pecado, ni prosperidad económica que le impida establecer su reino donde Él quiere establecerlo. En Hechos capítulo 19 tenemos el relato de cómo los hombres que practicaban brujería se convirtieron a Dios, incluso quemando sus libros de hechicería. Ahora, por supuesto, estos no eran hechiceros de los que nosotros conocemos por aquí, charlatanes. Estos eran realmente personas que trabajaban con entes espirituales de maldad. Y cuando el apóstol Pablo llegó allí a predicar el evangelio, a pesar de que hubo un levantamiento contra los apóstoles y contra el evangelio, porque estaban perdiendo el negocio de los templecillos que hacían para la diosa Diana, y se formó una algarabía y un alboroto. Pero en medio de esa persecución contra los apóstoles, los hechiceros se convirtieron al Señor y trajeron sus libros y los quemaron. Eso debe decirnos a nosotros que el poder del evangelio, que el poder del Espíritu Santo, que la obra de Dios en el corazón del hombre no pide permiso, hermanos, y actúa el Señor soberanamente y salva, extendiendo misericordia aún a los hombres que literalmente trabajan con el diablo. Que no caigamos nosotros entonces, hermanos, en el pecado de dudar
del poder de Dios para establecer su reino y salvar pecadores. Que no hagamos acepción de personas diciendo de algunos que no es posible que vengan a Cristo. Eso nos puede pasar a veces cuando pensamos en algún familiar rebelde al Evangelio. Decimos, no, pero ese, ni para qué le predicamos, ese es tan descarriado que ni va a venir a Cristo. No. La predicación del Evangelio o el éxito del Evangelio en el corazón humano no depende necesaria o precisamente o exclusivamente del corazón del hombre, sino del poder de Dios que obra en el corazón. Entonces, debemos entender que el Señor hace salir agua en el desierto y ríos en la soledad, así como iglesias en Éfeso o en cualquier ciudad. Él hace sabio a los necios, añade gracia sobre gracia, de esa gracia sin igual que solo Dios sabe dar. Escribe al ángel, dice. Describe al ángel. El ángel es el pastor. Esta carta va dirigida al pastor de la iglesia en Éfeso y por ende a la iglesia. El destinatario es la iglesia de Éfeso. El remitente es el Señor Jesús, pues el Señor Jesús dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El Señor hizo una descripción amplia de sí mismo en los últimos versículos del capítulo 1 de Apocalipsis. Y en el saludo a cada una de las iglesias usa parte de esa descripción que da de sí mismo. Aquí a la iglesia de Éfeso el Señor se dirige con la siguiente identidad. Él dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Ese es el que está escribiendo o enviando esta carta a Éfeso. Es decir, el que tiene los pastores en su mano. Un ángel es un mensajero. Los pastores son mensajeros de Dios, destinados para cada iglesia. La carta debía ser entregada al líder de la iglesia, posiblemente varios pastores, y estos a su vez debían leerla a la congregación. El Señor tiene a sus ángeles, a los pastores en su mano. Los pastores le pertenecen al Señor, pero los pastores también están seguros en su mano. Es decir, no solo que pertenecen al Señor, sino que el Señor los protege. Los pastores están amparados bajo la mano de Dios. El pastor de los pastores se llama Jesucristo. Él está a cargo de sus siervos. Pero no solo es Él quien tiene a los pastores en su mano. También Cristo es el que camina, el que está, el que habita en medio de su iglesia. Esta es una visión muy clara de nuestra unión con Cristo, hermanos. El hecho de que Cristo ande en medio de la iglesia es la razón por la cual Jesús dijo que a sus ovejas nadie las arrebatará de su mano. Hay una unión entre la iglesia y Cristo, hay una relación fuerte, estrecha, una comunión, hay un vínculo perfecto entre Cristo y su iglesia. De esta forma entonces tenemos una visión más clara cuando dice Cristo que Él tiene a los pastores en su mano y camina en medio de la iglesia que pastorean esos pastores. Entonces podemos resumir esta presentación de Cristo diciendo que Él es un Salvador presente, que tiene comunión continua con su iglesia donde quiera que ésta esté reunida. No es una comunión mística, sino una realidad intrínseca. Cristo está en medio de su pueblo. Hermanos, Cristo está en medio del pueblo. No es una cosa así como que cósmica, como que parece pero que no es. No, esto es un hecho. Cristo está en medio de su iglesia y tiene a los pastores en su mano. Cristo es el esposo de la iglesia. La iglesia es la esposa ataviada para su marido. Donde quiera que está la esposa, allí está el esposo. Y la esposa sigue al esposo, a donde quiera que él vaya. Él no la dejará, no la desamparará. La esposa y el esposo viven juntos, en la misma casa. Para eso se casaron. Son una misma carne. Cristo, hermanos, es el Señor. La iglesia son sus siervos. En la casa de su Señor está la iglesia, pues la compró, la redimió para sí con su sangre y no la desamparará. Además, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Donde quiera que esté el cuerpo está la cabeza y donde quiera que está la cabeza está el cuerpo. Hay una unión vital entre Cristo y la iglesia y Cristo nos la muestra con esta imagen diciendo yo camino en medio de la iglesia. Yo estoy, yo habito, yo ando en medio de la iglesia.
Así que podemos estar seguros que así como la cabeza está puesta sobre el cuerpo y donde está la cabeza está el cuerpo, de la misma manera podemos decir que donde está la iglesia está el Señor dirigiendo a la iglesia, y donde está la iglesia del Señor, allí está la cabeza, obrando su señorío, obrando su liderazgo sobre el cuerpo del Señor, que es la iglesia. La iglesia que Él compró, que Él rescató, que Él redimió con su sangre. Ahora bien, ¿qué tan importante es entender esto? ¿O qué tan real es esto? Escuche el texto de Isaías 43, 1 al 3. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Hermano, donde quiera que esté la iglesia del Señor, allí estará el Señor. Las experiencias de la iglesia no son ajenas al obrar de Dios. A Dios no lo ha tomado por sorpresa el hecho de que la iglesia no pueda congregarse ahora en los cultos públicos o tener cultos públicos en el día del Señor. No, hermanos. El Señor es el que ha provocado esto. Nosotros estamos en los propósitos de Dios. Dios ha establecido que para este tiempo la iglesia en el mundo se reúna en sus casas con sus familias. Él tiene propósitos en esto y Él está aún en medio de su pueblo, a pesar de que su pueblo no pueda congregarse en un culto público. Él está allí donde quiera que estén los hermanos. El Señor está presente, afirmándolos, confirmándolos, animándoles, protegiéndoles, enseñándoles, guiándoles. ¿Lo notan? El Señor está allí porque el Señor no abandona a su iglesia. Muy bien. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Esa es la presentación que el Señor hace de sí mismo. Ahora bien, este es el bosquejo que vamos a seguir para estudiar esta porción o esta carta a la iglesia de Éfeso. Vamos a estudiarlo de esta manera. El Señor se manifiesta aquí como un médico que examina a un paciente, que felicita al paciente, le reconoce al paciente sus cuidados en algunas áreas, pero que le exhorta por su descuido en otra y al mismo tiempo le advierte que debe tomar la medicina, le receta la medicina y le advierte que debe tomarla porque si no morirá. Así que entonces, en primer lugar, veremos lo bueno que Dios ve mientras anda en medio de su iglesia. En segundo lugar, lo malo que Dios ve mientras anda en medio de su iglesia. En tercer lugar, veremos la solución para corregir lo malo. Luego veremos entonces la promesa si se corrige. En quinto lugar, veremos la advertencia si no se corrige. Y en sexto lugar, haremos unas aplicaciones para la iglesia hoy. Lo bueno entonces que Dios ve mientras camina en medio de su iglesia. Yo conozco tus obras, versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El Señor le hace saber a la iglesia de Éfeso que Él conoce sus obras. La iglesia no es ninguna desconocida para el Señor Jesús. Él conoce sus obras y es interesante que el Señor conoce y reconoce las buenas obras de su iglesia. A las 7 iglesias el Señor se dirige de esta manera: yo conozco tus obras. Y de las 7 a 5 iglesias les empieza hablando de las buenas obras que están haciendo. Pero mi hermano, el Señor reconoce el trabajo de la iglesia. Ese es un punto importantísimo, muy relevante. El Señor quiere que nosotros sepamos
de la misma manera como quiso que la iglesia en Éfeso supiese que Él conocía su obrar, de la misma manera Dios quiere que nosotros, la iglesia del Señor del año 2020, aquí en La Libertad, allá en Cuenca, en Salinas, Río Verde, en Palmar, en cualquier lugar de donde Dios tenga una iglesia local, Dios quiere que esa iglesia local sepa que Cristo conoce sus obras, Cristo conoce su actuar. El Señor reconoce el trabajo de la iglesia, no importa si nadie reconoce el trabajo que hacemos como iglesia. Nuestro Señor sí lo reconoce, Él no es indiferente a nuestro esfuerzo. Él reconoce el esfuerzo que tienes que hacer para asistir al culto público cuando vives lejos de la iglesia, del templo. Él reconoce al creyente que tiene un cónyuge incrédulo y debe lidiar con ese hombre o con esa mujer que no conoce al Señor ni le quiere conocer. El Señor valora ese esfuerzo. El Señor reconoce sus oraciones, sus devocionales, la instrucción que usted le da a sus hijos. El Señor la reconoce. El estudio de las Escrituras. El Señor reconoce el esfuerzo que haces por no ver ese programa de televisión que tanto la atrae, pero que no es debido ver. El Señor reconoce esas cosas. El Señor reconoce el esfuerzo de la iglesia. El Señor reconoce el celo por mantener la sana doctrina en alto, aun cuando lo que prediquemos no sea popular entre las iglesias modernas. El Señor reconoce ese esfuerzo que hacemos por mantener la predicación de la doctrina sana en alto. Esta iglesia en Éfeso predicaba el evangelio en medio de una ciudad idólatra y profundamente sexual, y debía esforzarse en medio de la persecución. Batallaban contra la carne, contra los enemigos de la fe, fuera y dentro de la iglesia. Pusieron a prueba a los que decían ser apóstoles y no los eran. Esta iglesia evaluaba a los falsos predicadores y descubrían la mentira en su doctrina. Tenían celo por la verdad de Dios. En medio de la persecución que vivían y en medio de la inmoralidad que vivían, esta iglesia tenía celo por la verdad y por la santidad, y Cristo conocía eso y valoraba eso de la iglesia de Éfeso. Había alcanzado esta iglesia madurez en el conocimiento de la doctrina. No eran aprendices llevados por cualquier viento de doctrina. No era de estos hermanos de hoy en día que miran a malos o falsos predicadores y dicen, sí, bueno, este no predica, no predica la verdad, no es tan bíblico, pero tiene cosas buenas. No, hermano, los hermanos de Éfeso no eran así. Los hermanos de Éfeso evaluaban, ponían a prueba a los que decían ser apóstoles y hallaban que no eran apóstoles. Los hermanos en Éfeso no vivían aprobando cualquier cosa que se escuchaba o a cualquier predicador al que escuchaban. No, mi hermano. No hallaban, si estuviesen en nuestros días los hermanos de Éfeso, no estarían posteando esos estados de WhatsApp o de las redes sociales, esos memes sobre cristianos o memes cristianos que llamamos con comentarios de ciertos predicadores. No, ellos escogerían bien qué publicar, porque no aprobarían a cualquier predicador, a cualquier hombre que dijese ser apóstol. De hecho, si ellos vivieran hoy en día, a ninguno de los que dicen ser apóstoles hoy, de los cuales están llenos el mundo religioso, ellos aprobarían. Porque estos que dicen ser apóstoles hoy son hallados falsos, no son apóstoles verdaderos. Ahí tenemos que han venido ofreciéndole a cambio de dinero a la gente durante unas 2 décadas. Últimamente le han estado ofreciendo a la gente sanidad. Y ahorita que tenemos una pandemia están perdidos, no aparecen por ahí, no están en los hospitales, no están levantando los muertos por las calles, o por lo menos eso no está pasando aquí en Ecuador. Entonces, estos hermanos de Éfeso tenían celo por la verdad. Estos hermanos de Éfeso probaban a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Habían alcanzado la madurez en los asuntos doctrinales.
madurez que nosotros, la iglesia, debemos también alcanzar en este siglo XXI, en este año 2020. Nosotros debemos afianzar nuestra mente en la doctrina bíblica, poder discernir entre lo falso y lo correcto, lo bíblico. El Señor, hermanos, entonces reconoce nuestro cansancio y nuestra fatiga, y esto debe consolarnos, hermanos. Si el Señor nos conoce y nos aprueba, eso es lo único que nos interesa. Nuestra recompensa es esa, saber que Cristo tiene en alta estima el más pequeño de nuestros esfuerzos. Nuestros esfuerzos no son nada delante de un Dios tan grande y poderoso como es el Dios nuestro. Pero Dios también es nuestro Padre, y así como nosotros valoramos las gracias torpes de nuestros hijos, de la misma manera el Señor se goza y deleita en cada esfuerzo que hacemos en Cristo. Cuando el Señor reconoce nuestro cansancio y fatiga, entonces Él asiste en nuestra ayuda y Él multiplica nuestras fuerzas. Cuando hacemos lo que es correcto por encima de nuestros deseos y anhelos, el Señor lo ve con buenos ojos. Nuestro trabajo no es en vano, dice la Escritura. Cuando damos un vaso de agua, Él lo ve y lo registra. Cuando visitamos a un enfermo, Él lleva la cuenta de estas cosas. Cuando damos un pan al hambriento, Él lo toma en cuenta. Escuche esto. Mateo capítulo 25, del verso 35 al 40. Escuche. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto a mí lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanos, la gente no nota muchas veces lo que hacemos. Y según este texto, ni los cristianos lo notamos, pero Cristo lleva la cuenta. En aquel día, en el día final, el Señor recompensará a su iglesia. Y el Señor dirá: usted hizo esto y esto y esto por mí. Me diste de beber, me cubriste cuando estaba desnudo, me diste de comer cuando estaba hambriento, me visitaste cuando estaba en la cárcel y cuando estuve enfermo, allí estuviste. Los cristianos le dirán al Señor: ¿cuándo hicimos eso? No recordamos haber hecho eso. La razón es porque los cristianos no llevamos la cuenta del bien que hacemos. No sumamos. El que suma esas cosas es el Señor, no nosotros. Por cierto, hermanos, bástenos saber que Cristo lo sabe. Ojalá olvidemos nosotros cualquier bien que hacemos. Así no caeremos en la trampa de vanagloriarnos, llevando la cuenta de esas buenas obras. Hay cristianos que siempre están contando lo que hacen por otros, igual que los fariseos. Ya tienen su recompensa. ¿Querían ser alabados por los hombres? Ya. Eso es todo lo que tendrán. Hermanos, nosotros no queremos ser aprobados por los hombres. No buscamos la aprobación de nadie que no sea Cristo. Si al hacer algún bien siente el deseo de pregonarlo, mortifique ese pecado. Mata y destruya a ese fariseo que lleva adentro. De seguro el Señor también valorará ese esfuerzo. Si visita a algún hermano, no se tome un selfie. Así no tendrá la tentación de publicarlo. No se tome el selfie aquí, visitando a la hermanita que nadie visita. No haga eso. Eso no se hace. Eso lo hacen los incrédulos. Los incrédulos son los que salen a regalar pan y llevan a otro atrás con una videocámara filmando lo que hace y luego lo suben a las redes sociales. Y dicen: mira qué buen hombre. Eso no hacemos los cristianos, hermanos. Renuncia a ese pensamiento. La iglesia no se debe enterar del bien que usted hace, ni los incrédulos deben enterarse de eso. Créeme, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que camina en medio de su iglesia, ya lo sabe. Y eso es suficiente. ¿O usted piensa que no?
Que Cristo sepa lo que nosotros hacemos, eso es todo. Eso es nuestra recompensa. En el verso 6, el Señor destaca otra de las cosas buenas de la iglesia de Éfeso. Dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran un grupo herético que enseñaba que los creyentes podían ser inmorales y no por eso Dios era ofendido. Si ya eran cristianos, entonces ese pecado no se les tomaba como pecado, o esa práctica pecaminosa, Dios no la veía mal. Si ya tenían fe para con Cristo, podían entonces practicar la inmoralidad y Dios no se enojaría. Y estaban convenciendo a muchos de esta falsa doctrina. Después veremos, a otra iglesia la convencieron de este mal, pero a esta no. Y el Señor dice, tú tienes algo, y es que tú aborreces a los nicolaitas, a las obras de ellos, las cuales yo también aborrezco. Cristo y los hermanos en Éfeso estaban muy de acuerdo en que ambos aborrecían las obras de los nicolaitas. Tenían celo por la pureza moral. Esta era una buena iglesia, hermanos. Era una iglesia que trabajaba mucho. Era una iglesia esforzada. Era una iglesia sana en la doctrina. Y era una iglesia piadosa en lo moral. Era una iglesia que sufría por la causa de Cristo. No era una iglesia que hacía acuerdos con el mundo. Esta iglesia era fiel a Cristo en medio del sufrimiento, en medio de la persecución. Esa persecución que venía como consecuencia de ser cristianos. Esta, hermanos, era una buena iglesia. Una excelente iglesia. El Señor Jesús, hermanos, aprobaba estas cosas. Y estas cosas debemos aprobarlas nosotros e imitar a los hermanos en Éfeso. Son cosas buenas que caracterizan a la iglesia del Señor. Nosotros debemos también ser así, ser esforzados, que aun cuando vengan pruebas, seguir haciendo la obra del Señor. Debemos nosotros, hermanos, ser diligentes en cuidar la doctrina, ser celosos por la sana doctrina. Y tenemos que cuidarnos de la inmoralidad y aborrecer lo que Dios aborrece. Tenemos este buen ejemplo en la iglesia de Éfeso. Y esto es propio de cualquier iglesia bíblica. Sí debemos ser, en ese caso, en esas cosas. Ahora bien, esta iglesia tenía un defecto. Tal vez tenía otros, pero el Señor habla de uno en particular. Y esta es la parte en la que no debemos ser así. Y la exhortación que Dios le da a esta iglesia debemos recibirla como si fuese para nosotros, porque seguramente también tenemos esa debilidad. Escuche esto, lo malo que Dios ve. Después de que el Señor les habla de las cosas buenas, de las fortalezas de la iglesia, ahora pasa a exhortarles. El que se pasea en medio de la iglesia tiene algo contra ella. Hay algo que le disgusta, algo que le molesta de la iglesia en Éfeso. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Está bien por lo que estás haciendo, pero tu amor primario lo dejaste. ¿Dónde está tu corazón mientras haces todas estas cosas? ¿Quién es la motivación primaria cuando resistes a los falsos predicadores? ¿Quién es la motivación cuando aborreces las obras de los nicolaitas? ¿Dónde están tus afectos? ¿Qué es lo que te mueve a sufrir? ¿Dónde está tu corazón cuando estás en medio del sufrimiento? ¿Cuál es el primer amor de los cristianos? Hermanos, ¿cuál es el primer amor de los cristianos? ¿Cuál es el primer amor de una iglesia? Escuche esto. En cierta ocasión le preguntaron al Señor, un hombre le preguntó al Señor, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Y el Señor respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. De lo que está hablando el Señor allí es del afecto, del ser interno del hombre, de esa composición inmaterial que tiene el hombre, de la parte interna, de ese soplo de vida que Dios le dio. Debemos amar a Dios de esa manera, con esa parte espiritual e interna y profunda del hombre. Debemos amar a Dios. Y ese es el primer mandamiento. Y entonces, si ese es el primero y más grande mandamiento para los hombres, entonces amar a Dios es lo más importante para los hombres y especialmente para la iglesia del Señor.
Y de ese amor, hermanos, de ese amor a Dios, es que se desprende el resto de nuestras acciones y motivaciones. Todo lo que hagamos en la iglesia, que esté acorde con las Escrituras, está bien hacerlo, como lo que estaban haciendo los hermanos en Éfeso. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que esas cosas vengan como consecuencia de un amor profundo y fiel al Señor de la iglesia. Hermanos, escuchen. Los cristianos tendemos a olvidar el amor a Dios. Y después de eso, después de que olvidemos el amor a Dios, lo que queda es una manera mecánica y fría de cumplir con los deberes espirituales. ¿Me estoy dando a entender? Después de que nuestro corazón se aleja de ese amor que se le debe a Dios, a Cristo nuestro Redentor, después de eso lo que le queda al cristiano es una práctica religiosa fría, hermanos, sin pasión, una práctica sin el corazón, una práctica religiosa sin el corazón. Y eso el Señor lo aborrece, lo denuncia, aquí lo está denunciando. Esta es la acusación de Dios para su pueblo, los judíos, en el Antiguo Testamento. Él dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Le pasó en el Antiguo Testamento y le pasó en los tiempos de Cristo. Cristo acusó al pueblo de Israel de este pecado, de invocar el nombre de Dios con sus labios, pero con un corazón distante de Dios. No es correcto, hermanos, que nuestros labios no honren a Dios. En nuestros labios debe haber cánticos de alabanza a nuestro Dios. Pero tampoco es correcto que nuestros labios rebosen de palabras de exaltación a Dios, mientras nuestros corazones son fríos e indiferentes para con Dios. La vida cristiana está regulada por el Señor, principalmente, no únicamente lo que hacemos para el Señor y en lo que tiene que ver con la iglesia, aunque no únicamente eso. Pero nuestro Señor le dijo a la mujer samaritana que la verdadera adoración, la que Dios está buscando y la que Dios aprueba, es la que se hace en espíritu y en verdad. En los círculos reformados, hermanos, hemos hecho mucho hincapié en lo que significa adorar a Dios en verdad. Y hemos dicho que eso significa adorarlo según lo establecido en su palabra, porque su palabra es esa verdad a la que se refiere el Señor Jesús en este contexto con la mujer samaritana. Es decir, debemos adorar a Dios según la verdad que Dios ha revelado. Ni más allá, ni más acá. Es con la verdad de la Escritura. Así debemos hacerlo. Pero hemos hablado, hermanos, los reformados de este tiempo, quizás hemos hablado muy poco con respecto del otro ingrediente de la adoración verdadera, que es la adoración en espíritu. Juan capítulo 4, verso 23 y verso 24. Esta es la situación de la que les estoy hablando de la mujer samaritana cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesús. Dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La verdadera adoración, hermanos, requiere del espíritu del hombre. Los afectos en su esencia deben estar inclinados solamente a Dios. No es verdad que lo único que cuenta son los hechos. Hermanos, las obras y el corazón puesto en Dios son un matrimonio indisoluble. Jesús le dijo a la mujer samaritana que es algo necesario para la adoración, que ésta esté compuesta de verdad y del espíritu. Adorar a Dios con todo el ser espiritual del hombre no es una opción, sino una necesidad. Es un requerimiento de Dios para la verdadera adoración. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con toda el alma, no es un asunto meramente físico. Al contrario, es un asunto integral que involucra principalmente el ser interior del hombre, la parte espiritual del hombre, del cristiano. El cristiano debe amar a Cristo, su Señor, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, en espíritu y en verdad. Este amor lo había perdido la iglesia de Éfeso, hermanos. Hacían muchas cosas, pero habían dejado su primer amor.
Los primeros días de la fe cristiana están marcados por un fuerte amor, y aunque no haya mucho conocimiento bíblico, hay una gran pasión por el Señor. No una pasión, hermanos, que nace de la carne, sino una pasión que nace por el entendimiento de la verdad de Dios, como el Salvador que es Cristo Jesús. Es esa verdad que Dios pone en el corazón del nuevo creyente de que ha sido redimido, de que Cristo ha tomado su lugar en la cruz del Calvario y de que ha alcanzado gracia, misericordia y salvación en Jesucristo. Esa verdad, hermano, arraigada profundamente en el corazón del creyente, es lo que trae pasión en el nuevo creyente. Es lo que trae ese fuego del Espíritu que domina al creyente cuando recién conoce al Señor. Ese primer amor. En el corazón del recién convertido hay humildad, pues acaba de reconocer ante Dios y ante los hombres que es un pecador y que necesita su misericordia para el perdón de los pecados y la vida eterna. Hay mucha sed, hay mucha hambre por la palabra de Dios. Sus oraciones son escuetas. Las oraciones del nuevo creyente, del recién convertido, son poco elaboradas, pero está en su primer amor. El corazón está lleno de amor. El corazón está inundado de amor hacia Dios, aun cuando no sabe expresar ese amor de una manera tan refinada como los cristianos viejos. Este nuevo cristiano con oraciones escuetas es un cristiano que busca a Dios en oración. ¿Sí lo notan? Así es la vida cristiana en sus primeros días. Este cristiano recién convertido se identifica con David cuando dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, los nuevos creyentes son los que dicen: pastor, ¿por qué no hace otro culto entre semana? Pastor, ¿cuándo me visita? Hay hermanos que no les gusta que el pastor los visite. Y eso es extraño. Eso es bien extraño. Estos hermanos nuevos recién convertidos llaman, preguntan, indagan. Son como un carro sin freno, hermanos. Toca a veces, el pastor tiene que ponerle freno, hermano. Un momento. Siempre están preguntando, siempre están indagando. Gloria a Dios por eso. Pero cuando pasa el tiempo, la mayoría pierde esa pasión, ese celo y ese amor por Cristo. Pronto ese primer amor es dejado de lado. Mi hermano, hemos dado por sentado que así debe ser. Es decir, estamos dando por sentado que el primer amor es algo que se pierde, que ya después hay que madurar. No, hermano. Es que el primer amor no se debe perder. El primer amor hacia Cristo, al contrario, debe madurar, crecer, enraizarse y profundizar sus raíces en el conocimiento de Dios. Debe tener un amor profundo, un espíritu doblegado, un espíritu que admira a su Señor y que adora a su Señor. El primer amor no es para dejarse de lado. El primer amor es la base sobre la cual construimos toda nuestra relación con Cristo. Después de, por supuesto, de que hemos hallado y alcanzado salvación en su gracia. Entonces, los cristianos de Éfeso habían perdido su primer amor. ¿Cuál es la solución que Cristo le prescribe a la iglesia? ¿Cuál es la receta médica por este problema de falta de amor? El Señor les dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Escuche: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hay dos cosas que debe hacer: recordar y arrepentirse. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Esas son las dos cosas que tiene que hacer la iglesia de Éfeso, que tuvo que hacer para volver a su primer amor. Aquí está implícito que para el Señor la falta de amor por Él es un pecado. No amar al Señor es haber caído y amerita arrepentimiento. Por eso Él dice: recuerda de dónde has caído. La iglesia tuvo una caída. La iglesia estaba en el amor y cayó del amor que la iglesia le tenía y le debía a Cristo. Y para Cristo, el que la iglesia deje de amarlo como lo amaba antes es una falta grave, es un pecado que amerita arrepentimiento. Algunos dicen: bueno, yo antes tenía mucha pasión por las cosas de Dios,
pero al pasar el tiempo me he enfriado. Parece que, que he perdido mi primer amor. Hermanos, y estos hablan como si estuvieran hablando de una novia a la que dejaron de amar. Así, con esa facilidad hablan. Y dicen, uy, yo me encontraba con personas que a veces iban a otra iglesia y dicen, uy, pastor, es que yo iba a tal iglesia. Y yo estaba allí juicioso y juiciosa y yo no me perdía, yo ayudaba pero los hermanos hubieron problemas ahí y yo dejé de asistir y me he enfriado. Pero yo no estoy mal, pastor. Yo oro en mi casa, yo leo la Biblia. Yo no estoy mal, solo que he perdido el primer amor. Arrepiéntase. Está más mal de lo que usted piensa. Hermanos, dejar el primer amor por Cristo es serle infiel a nuestro Señor. Es caer en pecado. Y la solución es esta. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Hermano, usted no tiene que robar, matar, emborracharse y adulterar para caer. Hay una caída aún más peligrosa y es el frío del corazón hacia aquel que nos amó hasta la muerte. Otros dicen, yo iba bien en la iglesia. Pero de repente no sé qué me pasó, como que me enfrié. Bueno, el Señor dice, recuerda de dónde has caído. ¿De dónde has caído? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo? Usted lo puede rastrear, usted puede ir en retrospectiva hacia atrás y usted puede identificar qué fue lo que pasó. Y el Señor sabe que usted lo puede hacer. El remedio entonces, hermanos, es el arrepentimiento. Note usted que no es solo un asunto de conocer nuestros pecados y aceptarlos. No es solo recordar de dónde has caído. Es que debemos recordar de dónde hemos caído y arrepentirnos. Porque es que ese es el asunto. Nosotros normalmente aceptamos nuestro pecado, pero no damos el otro paso. ¿Cuál es el otro paso? Volvernos de nuestro pecado. Debemos, caímos en pecado, dejamos de amar a Cristo como debíamos amarlo, ahora lo entendemos. ¿Qué debemos hacer ahora? Volvernos de nuestro pecado otra vez a Cristo. Dejar el desamor atrás y volver a amar a Cristo como lo amábamos antes. Eso es lo que debemos hacer. Hay que caminar en sentido contrario al pecado, porque entonces el Señor dice que volvamos a hacer las primeras obras. Dice, por tanto, mira de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y esas primeras obras en su estado real. Leer la Biblia, meditar en ella, orar, asistir al culto. Usted dirá, pero pastor, eso lo hago. Sí, pero no con el mismo corazón, no con el mismo amor. No con ese amor que usted tenía antes cuando conoció a Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Haz las primeras obras, pero las primeras obras en su esencia. Esas primeras obras de manera real, las mismas, que involucraban lo que se hacía y el corazón con lo que se hacía. Es un paquete. La buena obra implica el corazón puesta en ella por la causa de aquel que se llama Cristo el Salvador, el que tiene a las 7 estrellas en su diestra y el que camina en medio de la iglesia. Es a Él al que hay que amar, a Él y solo a Él al que hay que amar con ese amor desmedido, desbordado, sin límite alguno. A Cristo nuestro Redentor, Él es digno de nuestra adoración y de nuestro amor más profundo y entregado, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el ser del hombre. Cristo debe ser amado. Y debemos volver a esas mismas obras, así como cuando conocimos al Señor. Amarlo con esa profundidad, con esa entrega. Leer la Biblia no por leerla, disfrutar la lectura de la Escritura, gozarnos en ella. Orar sin estar viendo el tiempo. Ir a la iglesia sin quejas. Ir a la iglesia sin estar viendo el reloj a ver a qué horas termina el pastor la predicación. No, como lo amábamos antes. Disfrutar a Cristo en los medios de gracia que nos ha dado como lo disfrutábamos antes. Amarlo profundamente. Querer estar con Él, pasar con Él. Que todas las cosas que hagamos, las hagamos por Él y para Él, para su gloria, para su honor, para su gozo. Ser nosotros el objeto del gozo de Cristo. Nuevamente, caminar hacia Cristo con el mismo corazón devoto. Esa es la manera, esa es la forma en cómo debemos amar a Dios, volvernos a nuestras primeras obras. Has caído de tus
primeras obras llenas de amor, de ese amor profundo por tu Señor. Quizás estás lleno de sentimientos bonitos, pero eso no significa que eso sea amor por Cristo. Arrepiéntete y vuélvete a tus primeras obras. Esa es la receta del médico del alma. Y esa es la exigencia del que camina o del que está en medio de la iglesia. No, él no se contenta con menos que esto. Que recordemos nuestras caídas, que nos volvamos al Señor en arrepentimiento y que practiquemos nuevamente las primeras obras en amor. ¿Cuál es la advertencia? Aquí está la advertencia. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esta es una solemne advertencia, hermanos. Salida de los labios del Señor. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. No dejaré que sigas alumbrando si no te arrepientes. Eso es lo que está diciendo allí. Una iglesia que no ama al Señor está destinada a desaparecer. Dios no dará su luz a un pueblo que se resiste a amarlo intensamente. Cuando las personas dejamos el primer amor por nuestro Señor es porque estamos poniendo nuestro amor en otro lugar. La infidelidad a Cristo no puede ser pasada por alto. Cristo no pasará por alto la infidelidad del corazón de la iglesia. Pero tampoco Cristo es rápido para castigar. Él primero exhorta y luego advierte y da un tiempo. No mucho en este caso porque dice vendré pronto, pero es misericordioso porque bien podría simplemente quitar su candelero de su lugar y listo. Pero no lo hace así. Él está dando un tiempo. Él está llamando al arrepentimiento, está esperando y exhortando a la iglesia. Mira de dónde has caído, arrepiéntete, vuelve a hacer las primeras obras. Aquí está la misericordia del Señor. Y el Señor tuvo misericordia de esta iglesia y tiene misericordia de nuestra iglesia ahora en La Libertad. O la iglesia en Cuenca, o donde quiera que esté la iglesia del Señor. El Señor siempre está exhortando a la iglesia. Y tiene misericordia y es amplio en esa misericordia. Pero hermanos, no juguemos con el Señor. Porque Él puede venir pronto y quitar nuestro candelero de su lugar. ¿Qué tan importante es amar a Cristo con un amor ferviente y creciente, como el amor de los primeros días de nuestra fe? ¿Qué tan importante es eso, hermano? Mire, considere entonces usted que el Señor se manifestó en gloria para enviarle esta carta a la iglesia de Éfeso, por medio del apóstol Juan. Y que ha preservado esta misma carta para nosotros a través de 2000 años de historia de la iglesia. Considérelo. Considere qué tan importante es para Dios que nosotros en La Libertad sepamos, escuche, sepamos que el primer amor no es algo que debemos dejar perder. Considero a la luz de esto. Dios en la persona de Cristo se manifestó en gloria. Le dictó la carta al apóstol Juan, se la envió a la iglesia de Éfeso y la ha preservado por más de 2000 años para que usted y yo la pongamos esta verdad en el corazón. Entonces considere si es importante o no. Considere usted que Cristo demanda a esta iglesia desamorada el arrepentimiento, es decir, que Cristo ve esta falta de amor como un pecado. Considere usted eso. Considere, hermano, la advertencia tan terrible que el Señor le hace a la iglesia si no se arrepiente. Pues le dice que si no lo hace, la dejará morir. Dejará que su luz se apague en esa ciudad. Considere usted a una ciudad sin una iglesia verdadera. Esta es una ciudad sin Cristo, sin esperanza, sin evangelio. Es una ciudad en tinieblas, sin una luz para el alma. Entonces considere usted qué tan importante es esto de amar a Cristo de la manera en cómo debe ser amado. Además, considere usted la bendita promesa que Cristo le hace al que venciere. Escuche la promesa. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Recuerda usted el árbol de la vida que estaba en el Edén? Pues bien, aquí se le está ofreciendo al que venciere. Al que se arrepienta y vuelva a sus primeras obras, al que venciere ¿qué? Al que venciere el desamor que congela el corazón hacia Dios, ese corazón, al que venza ese corazón desamorado, el Señor le dará a comer, le garantiza que estará en el paraíso de Dios,
y le garantiza que le dará de comer de ese fruto que Dios tiene reservado solo para los que venzan. Considere usted eso, hermano. Hermana, considere usted tan tremenda promesa y bendición de Dios para nosotros. Qué promesa tan hermosa, hermanos, la de la vida eterna, saciándonos del bien de Dios en su paraíso para siempre. Oh, que Dios nos conceda tan grande dicha de sentarnos a su mesa, a comer de su mano, del árbol que Él plantó en su jardín para eternidad del alma humana. Quiera Dios que el Señor, escuche esto, hermano, si nuestro pensamiento logra hoy someterse a la palabra del Señor, entonces quiera Dios que usted y yo podamos por la fe saborear ese fruto que Dios tiene prometido a aquellos que venzan el desamor. Es que la satisfacción del alma, es que la suavidad del fruto que Dios pondrá en nuestros labios, hermanos, el deleite del ser del cristiano cuando llegue a la presencia de Dios y coma del fruto que Dios tiene reservado para el creyente, es algo, hermanos, que debería empujarnos a correr a Cristo y abrazarlo con amor eterno, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, abrazarlo por la fe a nuestro bendito Cristo y decirle: yo también te amo, Cristo. Es cierto que tú me amas perfectamente y es cierto que yo te amo imperfectamente, pero yo también te amo. ¿Cómo no amarte, Cristo? ¿Cómo no amarte, mi Señor? Si has preservado por siglos y siglos ese árbol de la vida para darme ese fruto en tu paraíso, en tu reino celestial. Hermano, escuche esto. Salmo 36, 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Es que esto es lo que Dios prometió a sus hijos. Pero debemos vencer el desamor. Debemos ser una iglesia fuerte en nuestro amor por Cristo. Que todo lo que hagamos, lo hagamos movido por un amor profundo a nuestro Señor. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Que Dios nos dé ese amor por Cristo nuevamente. Que nosotros podamos reconocer si es que hemos perdido el amor por Cristo, si es que hemos dejado nuestro primer amor. Que nosotros hoy nos arrepintamos de eso y nos volvamos a hacer las primeras obras. Hagamos unas aplicaciones rápidas aquí, hermano. Dice, en primer lugar, el Señor conoce nuestras obras. ¿Qué implica eso? Implica varias cosas. Que el Señor sabe lo que usted hace bien y que el Señor sabe lo que usted hace mal. Que el Señor reconoce su esfuerzo, pero que también el Señor le exhorta hoy a corregir lo que está mal en su vida. Que probablemente eso que está mal empieza a resolverse volviéndonos a amar a nuestro Señor con el primer amor, con ese amor con que le amamos cuando nos enteramos que Él nos había salvado por gracia y misericordia. Pregunta, ¿amas más al Señor hoy de lo que lo amabas antes o lo amas menos? No sea ligero en responder esto. No responda con prontitud, porque te puede decir: oh, pastor, yo lo amo más, ahora soy yo Diosito, vea yo como... No, hermano. Mi pregunta es, no si usted habla más bonito ahora de lo que hablaba antes acerca de Dios. Mi pregunta es, ¿ama usted a Dios más ahora de lo que lo amaba antes cuando recién lo conoció? Ahora, vamos a ser más generosos. ¿Ama usted a Cristo? No más. ¿Lo ama igual que como lo amaba cuando recién lo conoció?
Si no es así, hermano, mira de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Mi hermano, Jesús conoce tu trabajo y tu fatiga. Él conoce tus dificultades. No se canse de hacer lo bueno. Pronto viene Cristo, y al que venciere le dará su preciosa y valiosa y gloriosa recompensa. Pero esta recompensa es para el que venciere el desamor. Que todo lo que hagamos, que toda nuestra vida, hermanos, hermanas, Iglesia del Señor, que toda nuestra vida, ya sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Qué le da la gloria a Dios? Que lo hagamos con amor por Él. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude, que Dios nos permita ver en esta iglesia esos buenos ejemplos que tenemos de su esfuerzo, de su amor, de su celo por la doctrina, pero por otro lado, que también nos permita ser advertidos con la advertencia que se le hizo a ella. Que no esperemos, hermanos, a que el Señor quite nuestro candelero. Tal vez debiéramos considerar cómo Dios está apretando a la iglesia. En cierto sentido, aunque el Señor sigue estando con su iglesia, ese candelero, en cierto sentido podemos decir que ha sido retirado de las iglesias del mundo. Porque ya no hay cánticos en el templo. Ya nuestros templos están vacíos. No se escucha el cantar del pueblo de Dios. Tal vez debamos, ahora que estamos en nuestras casas, reflexionar con mucha seriedad acerca de nuestro amor por Cristo. Tal vez debamos considerar si nuestros cánticos todos los domingos en el templo han sido cánticos nacidos del corazón o han sido solo palabras lanzadas al viento. Que Dios nos ayude, que podamos recapacitar, que podamos volvernos al Señor y amarlo con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda el alma. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios nos conceda en su gracia un despertar y un volvernos a Él. Que Dios nos ayude. Padre y Señor, bendito Rey, gloria y alabanza damos a tu nombre. Eres bueno, Señor, eres misericordioso, bondadoso. Nos gozamos y nos alegramos en ti. Quieras tú, Señor, quieras tú, por tu buena misericordia y compasión, exhortar en lo más profundo a nuestro ser, que nuestro espíritu despierte, Señor, y te busque a ti, el único Dios verdadero. Que a ti sea la gloria, la alabanza, por todos los siglos. Perdónanos, Señor, perdónanos por haber caído. Perdónanos, Señor, por haber caído del primer amor. Perdónanos por haber amado otras cosas antes que amar a aquel que nos amó hasta la muerte. Bendícenos, oh Señor, te lo rogamos. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia en La Libertad, en Salinas, en Cuenca, en Río Verde, en Palmar. Bendice a tu iglesia, Señor. Por la Ruta del Sol, bendice a los hermanos que están por allí, Señor. Ten misericordia de nosotros y danos nuevamente la oportunidad, Señor, de congregarnos y con un corazón restaurado, alabar tu nombre como un solo cuerpo. Mientras tú, oh Señor, te alegras y te gozas con la fiesta de tu pueblo, el culto público. Concédenos, oh Señor, volver a estar juntos con un corazón limpio, del desamor y un corazón ardiendo de amor por nuestro Cristo. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la alabanza, en Jesucristo nuestro Redentor, con acción de gracias oramos. Amén. Hermanitos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que tengan un excelente día del Señor, lo que resta, y nos vemos entonces más tarde para estudiar nuevamente la palabra del Señor. Un abrazo grande y que el Señor esté con ustedes.